Aquel día parecía rutinario para la ciudad, pero la historia ya estaba tensando sus cuerdas en silencio. Un heredero del Imperio Austrohúngaro viajaba por Sarajevo acompañado de su esposa, y muchos creían que aquella visita no tendría más que el peso habitual de una aparición oficial en una provincia inquieta. Sin embargo, debajo de las ceremonias, las banderas y los saludos, se movía una tensión mucho más profunda. Bosnia era un territorio sensible. Serbia soñaba con unir a los pueblos eslavos del sur, y Austria-Hungría veía en ese nacionalismo una amenaza directa a su autoridad. La pólvora estaba allí mucho antes del disparo. El asesinato no fue un accidente aislado que cayó del cielo. Fue el punto exacto donde chocaron años de resentimiento, espionaje, propaganda y rivalidad imperial. Los jóvenes conspiradores que esperaban en las calles no eran simples criminales improvisados. Se creían parte de una causa histórica, convencidos de que un acto violento podía cambiar el destino de su región. Dentro de esa lógica, matar al archiduque no era solo matar a un hombre. Era golpear el símbolo de un poder extranjero que muchos consideraban opresivo. Y en esa confusión entre idealismo y destrucción nació una catástrofe. Cuando el primer intento falló, nadie imaginó que el destino se estaba alineando con una precisión cruel. Más tarde, por una ruta cambiada casi por accidente, el vehículo del archiduque terminó demasiado cerca de uno de los conspiradores. El disparo fue breve, el caos, inmediato. En unos segundos, una ciudad entera pasó de la rutina al pánico. El heredero murió, su esposa también, y con ellos se rompió el equilibrio frágil de Europa. Lo que parecía un crimen local se transformó, casi de inmediato, en un problema internacional. La noticia llegó a Viena como una humillación intolerable. Para los dirigentes del Imperio Austrohúngaro, no se trataba solo de una pérdida humana, era una afrenta a la autoridad imperial. Si dejaban el crimen sin respuesta, enviarían el mensaje de que el imperio podía ser golpeado sin consecuencias. Y en una Europa construida sobre prestigio, alianzas y amenazas silenciosas, eso resultaba peligroso. Allí comenzó la verdadera escalada. El asesinato ya no era solo una tragedia, era una excusa para resolver asuntos pendientes por la fuerza. Mientras tanto, en otras capitales, los observadores comprendían que algo había cambiado. Alemania apoyaba a su aliado austrohúngaro. Rusia se veía a sí misma como protectora de Serbia. Francia tenía compromisos con Rusia. Gran Bretaña vigilaba el continente con una mezcla de cautela y temor. Cada potencia tenía sus propios intereses, sus propios miedos y sus propias líneas rojas. La muerte de un hombre en Sarajevo no había creado esas tensiones, solo las había hecho visibles. Y cuando una crisis toca tantas redes al mismo tiempo, la respuesta de Austria-Hungría no nació solo del dolor, sino del cálculo. Sus dirigentes entendieron que si no reaccionaban con dureza, la autoridad imperial quedaría herida de forma irreversible. El asesinato del heredero era una ofensa demasiado grave como para pasarla por alto, y además ofrecía una oportunidad que algunos en Viena ya buscaban desde hacía tiempo. Serbia era vista como un foco de agitación, un vecino incómodo y un peligro para la estabilidad interna del imperio. La crisis, por tanto, servía también como pretexto para aplastar una amenaza que llevaba años creciendo. Pero antes de actuar, Austria-Hungría necesitaba seguridad. No quería ir a la guerra sola. Ahí entró Alemania, que dio a su aliado el respaldo necesario para proceder con firmeza. Ese apoyo fue decisivo, porque convirtió una represalia posible en una apuesta mucho más arriesgada. Viena interpretó ese respaldo como una garantía de que Rusia no se atrevería a intervenir de manera decisiva. Era una lectura optimista, quizá demasiado. En ese punto, el destino de Europa empezó a depender de una cadena de suposiciones equivocadas. El ultimátum enviado a Serbia fue brutal en su forma y humillante en su intención. No exigía solo investigaciones o castigos,
buscaba someter al pequeño reino a una supervisión que rozaba la pérdida de soberanía. Serbia aceptó gran parte de las condiciones, pero no todas. Y esa negativa parcial fue suficiente para que Austria-Hungría la considerara insuficiente. La diplomacia había dejado de ser una salida. Ahora servía solo para justificar la guerra que muchos ya querían. La decisión de ir más allá del castigo local marcó el punto en que el asesinato comenzó a transformarse en una guerra continental. Los gobernantes austrohúngaros confiaban en una operación rápida, una demostración de fuerza que restauraría el prestigio perdido. Sin embargo, subestimaron la reacción en cadena que estaban poniendo en marcha. Rusia no podía permitir que Serbia quedara aislada sin perder influencia en los Balcanes. Y al moverse Rusia, Alemania tendría que responder. Y al responder Alemania, Francia quedaría arrastrada por sus compromisos. Lo que comenzó como una represalia se estaba convirtiendo en una maquinaria de alianzas. En ese clima, cada decisión se volvió más peligrosa que la anterior. Los líderes no querían parecer débiles, pero tampoco querían una guerra general. Esa contradicción los empujó a avanzar con pasos cada vez más decisivos, mientras todos repetían que todavía había tiempo para evitar lo peor. Esa ilusión fue letal. Porque la diplomacia de la época no se rompió de golpe, se deshilachó. Y cada hilo que caía dejaba a Europa más cerca del abismo. El asesinato había sido una chispa. La respuesta austrohúngara estaba convirtiéndose en combustible. Y entre una cosa y la otra, el continente entero se estaba quedando sin espacio para retroceder. Rusia observó la crisis con una mezcla de orgullo, estrategia y ansiedad. No podía permitir que Serbia fuera aplastada sin reaccionar, porque eso habría debilitado su posición en los Balcanes y la habría hecho parecer incapaz de proteger a los eslavos del sur. Pero cada paso que daba también aumentaba el riesgo de una guerra mayor. Los dirigentes rusos sabían que moverse podía desatar una reacción alemana, y aún así consideraron que quedarse quietos resultaba aún más peligroso. La política internacional, en ese momento, estaba hecha de temores cruzados. Alemania, por su parte, veía la movilización rusa como una amenaza directa. Su estrategia dependía de la velocidad y de la ventaja inicial. Si esperaba demasiado, podía quedar atrapada entre varios frentes. Por eso, sus líderes interpretaron la situación con una urgencia casi nerviosa. Cada señal de movilización era leída como una puerta que se cerraba. Cada día de espera parecía empeorar la posición alemana. Así, en lugar de frenar la crisis, la aceleraron. La idea de que todavía podía evitarse el conflicto fue desapareciendo a medida que los trenes, los telegramas y las órdenes militares empezaban a moverse. Francia entró en la ecuación por su alianza con Rusia y por su deseo de no quedarse aislada ante una posible victoria alemana. Aunque no era la autora del asesinato, ni el objetivo inicial de la represalia, terminó atrapada en la lógica de bloques. La guerra ya no se pensaba como un conflicto entre dos estados. Se había convertido en el choque potencial de sistemas completos. Cada país temía que, si no actuaba ahora, perdería influencia para siempre. Esa mentalidad volvió casi imposible la moderación. Gran Bretaña, desde una posición más ambigua, trató de contener el desastre, pero la rapidez de los acontecimientos superó su margen diplomático. La neutralidad británica no garantizaba estabilidad. Al contrario, su incertidumbre alimentaba el cálculo de todos los bandos. Algunos pensaban que Londres permanecería al margen. Otros temían que interviniera tarde, pero con enorme peso. Esa duda hizo más frágil la paz. Y una paz frágil, en una Europa armada y nerviosa, era una invitación al desastre. Mientras tanto, en Serbia, el asesinato se veía de otra forma. Allí se mezclaban el alivio de algunos sectores nacionalistas, el temor de los moderados y la presión de un Estado que sabía que podía ser destruido. El crimen no había unido al país. Lo había colocado bajo una lupa internacional.
El pequeño reino quedó atrapado entre la admiración clandestina que algunos sentían por los conspiradores y el peligro real de ser invadido. La política se convirtió en una cuenta regresiva. La crisis ya no pertenecía a Sarajevo, pertenecía a Europa entera. Y cuanto más intentaban los gobiernos mostrar firmeza, más se acercaban a un punto de no retorno. Lo más inquietante de aquella secuencia fue que casi nadie quería una guerra total, pero todos actuaron como si estuvieran dispuestos a aceptar una. Esa contradicción convirtió la crisis en una trampa perfecta. Los gobiernos hablaban de prudencia mientras movilizaban ejércitos. Afirmaban buscar la paz mientras preparaban sus fronteras. Cada uno esperaba que el otro cediera primero, y en esa espera cargada de orgullo, la paz fue perdiendo terreno. El sistema de alianzas europeo estaba diseñado para disuadir agresiones, no para contener una reacción en cadena cuando una crisis estallara en el lugar equivocado. El asesinato en Sarajevo ofrecía exactamente ese tipo de detonante. En lugar de aislar el problema, conectó los temores de varias potencias. Austria-Hungría temía perder autoridad. Serbia temía desaparecer. Rusia temía quedar humillada. Alemania temía quedar rodeada. Francia temía quedarse sin respaldo. Gran Bretaña temía una Europa dominada por un solo bloque. Nadie confiaba del todo en nadie. La diplomacia intentó mantener la situación bajo control, pero las fechas avanzaban con una velocidad cada vez más amenazante. Los ultimátums acortaban los márgenes. Las movilizaciones militares creaban presión. Cada telegrama parecía más duro que el anterior. Y en una época donde la comunicación aún dependía de decisiones humanas y de tiempos que hoy parecerían lentos, la sensación de urgencia podía empujar a los gobernantes a cometer errores irreversibles. La crisis se aceleraba no porque todos quisieran la guerra, sino porque todos temían perder si esperaban demasiado. En Berlín, la idea de una guerra preventiva empezó a ganar peso. Si el conflicto era inevitable, convenía luchar antes de que las condiciones empeoraran. Esa lógica, fría y calculada, fue una de las más destructivas del proceso. Convertía la sospecha en motivo de ataque. Y una vez que la guerra se piensa como algo inevitable, la diplomacia queda reducida a trámite. Así, una reacción defensiva se transformaba en ofensiva. Viena también se dejó arrastrar por la necesidad de demostrar fortaleza. Renunciar al castigo contra Serbia habría parecido una derrota política. Y en imperios, acostumbrados a medir su autoridad por la imagen de poder, admitir debilidad podía ser más peligroso que arriesgar una guerra. Esa mentalidad, compartida por varias capitales, hizo que nadie diera el paso atrás que todavía habría podido salvar a millones. El precio del orgullo se estaba volviendo continental. El asesinato seguía siendo el centro simbólico de todo, pero ya no era solo una muerte política. Se había convertido en el espejo de un continente al borde del colapso. Lo que quedaba por delante era decidir quién sería el primero en cruzar la línea. Y una vez cruzada, ninguna explicación podría devolver el mundo a su lugar anterior. Cuando las declaraciones militares comenzaron a multiplicarse, Europa se acercó a la guerra con una mezcla de pánico y determinación. Los líderes aún decían buscar soluciones, pero los ejércitos ya se estaban preparando para lo peor. En el fondo, cada gobierno creía que una demostración rápida de fuerza podía limitar el conflicto. Nadie imaginó que esa misma rapidez sería la que lo expandiría. La lógica de la prevención terminó produciendo el desastre que pretendía evitar. Alemania adoptó una postura decisiva porque temía quedar atrapada si esperaba demasiado. Su cálculo estratégico dependía de golpear con rapidez antes de que los enemigos se coordinaran. Ese pensamiento no nació del asesinato, pero el asesinato le ofreció la excusa perfecta. Así, una crisis balcánica empezó a verse como una oportunidad para resolver problemas más amplios de equilibrio continental. La guerra local
dejó de ser local en el momento en que las grandes potencias empezaron a proyectar en ella sus miedos más antiguos. Francia, vinculada a Rusia, asumió que la caída de su aliado alteraría toda la balanza europea. Por eso se preparó para respaldarlo, aún sabiendo que eso la empujaba hacia una guerra gigantesca. En ese punto, la cadena de alianzas funcionó como una máquina sin freno. Cada compromiso, pensado para proteger, se convirtió en un ancla que arrastraba a los países hacia el mismo abismo. Ninguno quería ser el eslabón débil, y esa necesidad de no parecer débil hizo imposible el retroceso. Gran Bretaña permaneció vigilante hasta el final, pero la crisis ya no podía resolverse solo con advertencias diplomáticas. Su entrada potencial en la guerra pesaba sobre todos los cálculos, especialmente por el temor a que el equilibrio naval y económico cambiara por completo. Europa sabía que si Londres se involucraba, la escala del conflicto sería otra. Esa posibilidad se convirtió en un fantasma que influía en cada negociación y en cada decisión apresurada. Al final, los intentos de evitar la guerra solo hicieron más visible cuánto la temían todos. Serbia, mucho más pequeña que sus adversarios, quedó atrapada en un juego demasiado grande para su tamaño. Su respuesta inicial al ultimátum había sido suficientemente flexible como para sorprender a algunos observadores, pero no lo bastante sumisa para satisfacer a Viena. Eso bastó para cerrar la puerta a la negociación. El reino se convirtió así en el punto de ignición de una guerra que lo superaba por completo. Una vez que las grandes potencias la habían abrazado como parte de sus propios conflictos, la suerte serbia quedó subordinada a intereses que ni controlaba ni comprendía del todo. La crisis estaba madura. Lo que faltaba era el primer paso irreversible, y cuando ese paso llegó, ya no se hablaba de prevención, sino de movilización, defensa y honor. La paz se estaba deshaciendo delante de todos, mientras cada gobierno seguía convencido de que podía controlar las consecuencias. El estallido no fue un trueno aislado. Fue la suma de decisiones tomadas durante semanas por hombres que creían estar protegiendo a su país de una amenaza mayor. Cuando el conflicto se volvió inevitable, la maquinaria militar se puso en movimiento con una rapidez escalofriante. Los trenes transportaban tropas, los planes estratégicos se activaban y las fronteras empezaban a prepararse para una guerra que ya no podía detenerse con promesas. El asesinato había dejado de ser la noticia central. Ahora la noticia era la movilización de todo un continente. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, convencida de que una acción firme restauraría su autoridad. Pero ese acto, que en Viena parecía una respuesta justificada, fue visto en otros lugares como el comienzo de algo mucho más grande. Rusia reaccionó, Alemania respondió, Francia se preparó. Cada paso parecía lógico desde dentro y fatal desde fuera. Así funciona la tragedia internacional. Cada estado ve su propia defensa y no la suma de todas las defensas convertidas en guerra. El plan alemán dependía de la rapidez para evitar una guerra en dos frentes. Esa necesidad estratégica empujó al país a tomar decisiones fulminantes. En una Europa donde los calendarios militares contaban más que los deseos diplomáticos, cada hora valía oro. Y cuando el reloj empezó a gobernar la política, los políticos dejaron de tener margen real para frenar nada. El conflicto ya no era solo una respuesta al asesinato. Era la consecuencia de años de preparativos, planes y desconfianza. Las poblaciones europeas comenzaron a sentir la magnitud del desastre cuando los periódicos, las calles y los cuarteles hablaron al mismo tiempo de guerra. La mayoría de la gente no había pedido ese resultado. Pero en regímenes y monarquías, donde el honor nacional, las alianzas y la movilización pesan tanto, la opinión pública llega tarde. El asesinato de Sarajevo pasó de ser un crimen político a un símbolo del colapso de una era entera. En cuestión de días, la promesa de paz se deshizo
y el continente se arrojó a una guerra que nadie podía contener ya con facilidad. Había un momento todavía reciente en que una conferencia, una demora o una concesión pequeña quizá habrían cambiado el curso de todo. Pero esa ventana se cerró por orgullo, miedo y cálculo. Los líderes eligieron actuar como si todavía controlaran el incendio. En realidad, ya estaban dentro de él. La guerra que siguió no fue una consecuencia simple del asesinato, sino la explosión de todas las tensiones que la crisis había reunido. El disparo en Sarajevo fue la chispa visible, pero debajo había una Europa saturada de rivalidades, militarización y sospecha. Por eso, el crimen tuvo un efecto tan devastador. Cayó sobre un continente que ya estaba cubierto de combustible. Solo faltaba la llama correcta. Mientras los ejércitos se desplegaban, los gobiernos trataban de explicar sus actos como defensas necesarias. Cada uno presentaba su entrada en la guerra como una obligación moral o estratégica. Austro-Hungría defendía su autoridad. Serbia defendía su supervivencia. Rusia defendía su prestigio y su influencia. Alemania defendía su posición frente al cerco. Francia defendía sus alianzas. Gran Bretaña defendía el equilibrio europeo. Todas esas justificaciones convivían sin anularse, y precisamente por eso la guerra se volvió tan difícil de evitar. Cada causa era real dentro de su propia lógica. El asesinato había roto algo más profundo que una alianza. Había demostrado que los imperios europeos eran vulnerables, que los nacionalismos podían incendiar regiones enteras y que una crisis regional podía activar compromisos globales. No hacía falta una gran invasión para desatar el desastre. Bastaba una secuencia de respuestas equivocadas. Y una vez iniciada la reacción en cadena, detenerla era casi imposible. La velocidad de la movilización superó a la lentitud de la prudencia. Los líderes, que habían apostado por una solución rápida, descubrieron que el conflicto era mucho más grande de lo imaginado. Los cálculos estratégicos empezaron a chocar con la realidad industrial y humana de una guerra moderna. Lo que parecía una operación breve se transformó en una catástrofe de desgaste. Nadie en Sarajevo disparó pensando en millones de muertos, pero el sistema de alianzas y miedos convirtió aquel asesinato en la puerta de entrada a la destrucción masiva. Esa es la crueldad de la historia. El resultado puede ser infinitamente más grande que la intención. La población civil, que había observado la crisis con distancia al principio, comenzó a entender que la guerra no sería un asunto de fronteras lejanas solamente. Muy pronto la movilización, las restricciones y el lenguaje patriótico penetraron cada hogar. El asesinato de un archiduque se había convertido en una experiencia colectiva. Europa dejó de ser un conjunto de imperios y naciones para transformarse en un escenario de guerra total en ciernes. Y en medio de esa transformación, el significado del disparo final de Sarajevo adquirió una gravedad que nadie pudo ignorar. No fue solo la muerte de un heredero, fue la muerte de la ilusión de estabilidad que aún quedaba. A medida que el conflicto se expandía, quedaba claro que la guerra no había sido planeada por un solo actor, ni provocada por un único motivo. El asesinato había golpeado donde más dolía, porque conectó ambiciones nacionales, miedos históricos y sistemas de alianza que ya estaban tensados al límite. El mundo entró en guerra no por una sola decisión, sino porque demasiados gobiernos pensaron que retroceder era más peligroso que avanzar. Esa fue la trampa. Cada estado creía tener razones suficientes. Cada líder podía señalar al vecino como el responsable último. Pero la verdad histórica es más incómoda. El crimen de Sarajevo abrió la puerta, sí, pero las potencias ya llevaban años caminando hacia ella. El nacionalismo exaltado, la carrera armamentística, los acuerdos secretos y la competencia imperial habían ido preparando el terreno. El asesinato solo ofreció un rostro concreto al desastre. Por eso, su impacto fue tan inmenso. Le dio forma a una crisis que ya estaba madura.
En los días posteriores, el continente empezó a cambiar de lenguaje. La diplomacia fue sustituida por la movilización, la incertidumbre por órdenes militares, la discusión por disciplina. Incluso quienes todavía intentaban frenar la guerra, lo hacían desde posiciones cada vez más débiles. El ritmo de los hechos superó a la capacidad de negociación, y cuando el ritmo de la historia acelera demasiado, los gobiernos dejan de parecer dueños de sus decisiones. Los soldados marchaban, creyendo que cumplirían una misión breve o decisiva. Las madres, los padres y los hermanos veían desaparecer a generaciones enteras en nombre de una guerra que nadie había pedido de forma abierta. La distancia entre el crimen inicial y la devastación final se hizo enorme, y justamente por eso la historia sigue siendo tan perturbadora. Un asesinato no basta por sí solo para crear una guerra mundial, pero puede abrir el camino si encuentra un mundo dispuesto a incendiarse. La responsabilidad, por tanto, se repartió entre muchos. Quien apretó el gatillo desencadenó la crisis. Quienes redactaron ultimátums la agravaron. Quienes movilizaron ejércitos la hicieron irreversible. Quienes confiaron en que el otro cedería acabaron empujando a todos al borde. La guerra nació de una red de decisiones, y esa red fue tan poderosa que volvió inútiles los últimos intentos de paz. Lo que empezó en una calle de Sarajevo terminó arrastrando a imperios enteros. Y en el fondo de todo, la lección es brutal. A veces la historia no cambia porque una persona muera. Cambia porque demasiados poderosos deciden que la muerte de esa persona les permite hacer cosas que ya querían hacer. Con el tiempo, el asesinato de Sarajevo quedó grabado como el detonante más famoso de la guerra, pero su verdadero significado va más allá del disparo. Demuestra hasta qué punto el mundo estaba construido sobre un equilibrio inestable. Un solo atentado no habría bastado en una situación más serena, pero en aquella Europa cargada de rencores, bastó para revelar que la paz era mucho más frágil de lo que todos querían admitir. El crimen no inventó la crisis, la desnudó. La cadena que siguió al asesinato enseñó algo muy duro sobre el poder. Cuando los líderes se dejan gobernar por el orgullo, la desconfianza y el miedo a parecer débiles, convierten la diplomacia en un simple decorado. Cada uno de los participantes pensó que aún podía manejar la situación, y al mismo tiempo actuó de forma que la empeoró. Esa combinación de soberbia y temor es una de las más peligrosas de la historia moderna. En lugar de detenerse, se reforzaron mutuamente en el error. La guerra mundial que estalló después no fue inevitable desde el primer minuto, pero sí se volvió cada vez más probable a medida que pasaban las horas. Hubo instantes en los que una decisión distinta podía haber cambiado el rumbo. Quizá una respuesta menos humillante, una garantía menos ambiciosa o una pausa más larga. Pero la historia no se construye con lo que pudo ser, se construye con lo que se hizo. Y lo que se hizo fue cerrar todos los caminos con una mezcla de cálculo militar y orgullo nacional. Por eso, esta historia sigue atrapando tanto, porque muestra que la destrucción no siempre empieza con grandes cañones. A veces empieza con una calle, una pistola y una serie de decisiones tomadas por hombres que creen tener el control. El asesinato fue el disparo visible. La guerra fue la consecuencia de un sistema que llevaba demasiado tiempo al borde del colapso. Cuando se mira todo en conjunto, la pregunta del título recibe una respuesta clara. Un asesinato provocó una guerra mundial, porque cayó sobre una Europa armada, nerviosa y atrapada en alianzas que la empujaban hacia la catástrofe. El crimen dio inicio al mecanismo. Las potencias lo hicieron explotar. Y el resultado fue un conflicto que cambió para siempre el destino del siglo. La escena final no fue la del asesinato, sino la de un continente entero entrando en una oscuridad que ya no podría detener. Sarajevo fue el punto de partida. El mundo fue la víctima. Al final,
el asesinato de Sarajevo se recuerda no solo por la muerte de un heredero, sino porque reveló la fragilidad de toda una civilización política. Un hombre cayó bajo las balas, y con él cayó también la ilusión de que Europa podía sostenerse para siempre sobre el equilibrio de sus imperios, sus alianzas y su orgullo. Lo que vino después fue una guerra tan amplia que convirtió aquel crimen en una de las heridas más decisivas de la historia moderna. La lección más dura de esta historia es que los grandes desastres rara vez nacen de un único acto. Nacen cuando un acto encuentra un terreno ya preparado para la catástrofe. El asesinato fue el detonante, pero la pólvora estaba en los nacionalismos, en los pactos militares, en la competencia imperial y en la desconfianza acumulada durante años. Cada gobierno creyó estar protegiéndose. En realidad, estaba ayudando a cerrar el círculo. Si un detalle explica mejor que ninguno cómo un asesinato pudo provocar una guerra mundial, es este. Los líderes europeos pensaban que la violencia podía controlarse como un problema diplomático más. No entendieron que estaban jugando con un sistema en el que una decisión local podía activar compromisos globales. Cuando por fin lo comprendieron, ya era demasiado tarde. Las movilizaciones, los ultimátums y la presión política habían convertido la crisis en un incendio imposible de apagar. Por eso el disparo en Sarajevo se transformó en símbolo de una época entera. No porque fuera el único origen de la guerra, sino porque expuso la manera en que el mundo podía derrumbarse por la interacción de miedos y ambiciones que nadie quiso frenar a tiempo. El asesinato no creó de la nada el desastre, lo encendió. Y una vez encendido, el sistema entero hizo el resto. Esa es la razón por la que esta historia sigue inquietando tanto, porque muestra lo cerca que puede estar la paz del abismo cuando demasiados poderosos confunden firmeza con rigidez y prudencia con debilidad. Un disparo, una ciudad, una alianza, un ultimátum y luego el caos. Así comenzó una guerra mundial, y así terminó una era que creyó poder sobrevivir a sus propios errores.